con contenido para que nos acompañen, pero lo que nos convoca, Conci, el día de hoy tiene relación obviamente con la salud y queremos ir abarcándolo desde las diversas etapas de la vida. Sí, partimos con lo más importante para nosotros, nuestros niños, niñas, cómo poder ayudarlos también a muchas veces superar virus o algunas bacterias que se van mutando, parten con una cosa, luego con otra. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerlos protegidos? No exagerar con los medicamentos, ¿verdad? ¿Cuál es el equilibrio? Es lo que queremos tratar hoy día, ¿verdad? Junto a Rebeca Pollini, quien es médico general y pediatra de la clínica Los Andes. Bienvenida, Rebeca, es un gusto poder tenerte con nosotros acá, porque es muy importante, yo creo que para todos los que estamos viendo hoy día el programa, el reconocer de qué manera preparar a nuestros hijos frente a las distintas enfermedades estacionales y frente a muchas cosas que puedan ir ocurriendo, aconteciendo en este año y sobre todo en agosto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y poder entregar información a la comunidad que sea útil. Sí, bueno, Rebeca, lo comentábamos fuera de cámara. Hemos tenido diversos especialistas antes de la época de invierno, preparándonos obviamente para lo que significaba este retorno a clase, la presencialidad, el alza de los virus. ¿Cómo ha sido también el balance en torno a lo que estamos viviendo en esta época? Y cómo ha sido la recepción también de los niños y niñas ante los virus circulantes en este momento. Bueno, partimos, como ya se supo y salió en todas las noticias, con pre-vacaciones, una crisis sanitaria, tuvimos muchos niños, no solamente niños enfermos que consultaban en los servicios de urgencia, sino que también niños hospitalizados. Nosotros recibimos chicos de fuera de Concepción. Después vino el periodo de vacaciones y lo que esperábamos que bajara porque hay menor interacción entre los niños, entonces menor posibilidad de contagiarse y pronosticábamos de vuelta a vacaciones, que generalmente son 3-4 semanas de vuelta a vacaciones, que se presenten nuevamente casos. Ya las urgencias efectivamente pasaron de tener 10, 15 consultas diarias respiratorias y ya volvemos a tener lista de espera en la misma urgencia, de repente 2, 3 horas para ser atendido por los cuadros respiratorios. Sí, hablemos de también las medidas preventivas desde casa, cómo poder hacer para hacer que nuestros hijos estén de la mejor manera frente, por ejemplo, a estos virus, a estas bacterias que sin duda van afectando y no de manera aislada, porque hemos también ido comentando en el inicio que muchas veces se van pegando un virus, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, ¿cómo poder hacer para estabilizarlo en un momento donde probablemente ya llevan 2 o 3 meses con distintas patologías? Bueno, la primera medida es tratar de generar una suerte de aislamiento. ¿Ya? Ahí tenemos, por un lado, tratar de que los niños que estén enfermos no vayan al colegio, que fue una de las medidas que lo tomamos en conjunto con el Ministerio de Educación, de que no empezaran a pedir certificados en los colegios, que si el niño está enfermo, para que no disemine los bichos, o en caso de que ya esté convaleciente o no sea un cuadro grave, que trate de ir con mascarilla. ¿Ya? Eso nos ayuda mucho. También volver a estimular en los niños el lavado de manos, la forma de estornudar, que es de esta forma, no con las manos, porque después tocan otras cosas y los otros niños las tocan y se van infectando. Exacto. ¿Cuánto es lo esperable de que duren estos resfríos de estación? Típico que estamos ahí con estornudos, con un poquito de tos. En los chiquititos también, bueno, ¿a qué edad se empiezan a desencadenar la alergia? Como a los 2 años, la alergia como de polvo, si hay alergia o no. Ahí identificar eso también, bueno, cada madre, padre reconoce evidentemente eso, pero ¿cuánto es lo esperable y cuánto están durando ahora también estos virus? Porque como que la conversación en común entre todas las personas con las que he tenido contacto con esto es como, oye, pero es que pasa resfriado 3 semanas, un mes. ¿Cómo ha ido cambiando también ese fortalecimiento del virus quizá? ¿O nosotros también donde estuvimos tanto tiempo encerrados con la pandemia? Claro, con la pandemia nuestras defensas igual están un poquito más bajas, sobre todo los chiquititos. Claro. Bueno, al respecto está la hipótesis, porque no está comprobado, de que perdimos un poco de memoria inmunológica al estar encerrado tanto tiempo. Claro. Y también una cosa que siempre me dicen las pacientes es, doctora, lleva un mes resfriado. ¿Ya? Los resfríos duran más o menos entre 5 o 7 días, algunos se pueden alargar hasta 10 días. Lo que está pasando es que el niño se resfría, llega a su pic,
con fiebre, con tos, con moco, empieza a bajar un poco, pero entre medio se agarraron otro bicho. Entonces vemos del basal que el niño se enferma, se empieza a mejorar, se vuelve a empeorar, entonces da esta sensación de que lleva 3 semanas, un mes con el cuadro de resfrío. Y son varias infecciones que va teniendo en forma secuencial. Claro. Doctora, si hoy día también pudiésemos ir comentando cuáles son quizás aquellos virus o aquellas bacterias más comunes en esta época del año, para así quizás en casa saber, intentar diagnosticar obviamente desde lo que vemos con respecto, por ejemplo, a si es que tiene mocos, tos, etcétera. ¿Cuándo es probable acudir quizás a un centro? ¿Cuándo probablemente deberíamos de dejarlos en casa con cierta medicación? ¿Cómo saber cuáles son hoy día los virus más comunes en esta época del año? Bueno, ya pasamos todo lo que fue el sincicial, que fue el PIC. En general los virus circulan todo el año. Y ahora lo que estamos viendo sí es que estamos teniendo un virus que se llama metaneumovirus, que es el que está siendo mucho más frecuente, ¿ya? Entonces ese es el que estamos. Han empezado algunos casos aislados de influenza, que ya obviamente partiendo uno, la influenza se supone que va a haber un pic de influenza que no sabemos hasta dónde va a llegar. Con respecto a, bueno, la influenza todavía no tenemos el brote, entonces por favor vacunen a los niños y a los adultos también, porque es la única forma de que nosotros nos aseguremos de que los cuadros no sean tan graves. La vacuna no hace que no les dé influenza, le pueden contagiar igual, pero son cuadros mucho más suaves. No va a quedar un niño vacunado hospitalizado por influenza. Entonces esa es la idea, muy poco, un caso excepcional puede quedar. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste, de cuándo ir a un servicio de urgencia, en general yo siempre le digo a mis pacientes, las infecciones pueden tener fiebre, es algo normal, pero es una fiebre manejable, es una fiebre que si yo le doy paracetamol, le doy ibuprofeno, en lo más chiquitito, va a bajar y después va a volver y va a bajar porque el paracetamol y ibuprofeno no lo va a mejorar de la noche a la mañana. Y estos cuadros, como les dije, duran entre 5 y 7 días. Ahora, puede tener un poco moco, generalmente la mayoría de los niños son cuadros virales. Entonces se agarran un bicho, puede partir al tiro con fiebre y después empezar, hay veces que tienen solo fiebre 2 o 3 días y después parten los mocos, hay otras veces que parten los mocos, la tos, los estornudos y después viene la fiebre, pero en un plazo de 2 o 3 días. Ya, ahora, cuando yo tengo un niño que tiene fiebre y que se me decae mucho, le doy algo y no logra llegar al basal o al 80% de su basal, vuelve a decaer, si se me mantiene decaído, es un niño que yo tengo que sospechar que tiene algo más. Si es que el niño, como siempre decimos, que empieza a respirar agitadito, se le hunden las costillas, empezamos a ver aquí arriba que también se le hunde, cuando son guaguitas, porque los más grandes no se le ve, la boquita se le pone azulada, ahí tenemos que consultar porque podemos estar frente a un cuadro bronquial que necesita algún otro tratamiento. También, aunque sea un cuadro suave, de fiebre manejable, si ya lleva 4 o 5 días, puede ser, como pasa con el adenovirus, con la influenza, pero yo tengo que asegurarme de que no vaya a haber alguna otra cosa. Entonces ahí tenemos que estar consultando. Doc, importante porque acá hablamos muchas veces de lo que ocurre con la fiebre, que ahí las madres y los padres ya ponen mayor atención y deciden llevarlo a los centros asistenciales. ¿Qué hay con la automedicación en torno a eso también? Porque muchas veces dentro de esa desesperación, lo importante también de tener ahí las dosis exactas, porque estamos hablando a veces son muy chiquititos, algunos sabemos que toman la automedicación con ellos mismos, antibióticos, deciden hacerlo también con su hijo, los que pueden generar obviamente tener ahí una dosis equivocada en torno a esto y lo fundamental de siempre consultar con un especialista. O sea, ves que un niño se enferma, lo ideal es llevarlo donde su médico y en los casos que les dije, ir a un servicio de urgencia porque va a necesitar exámenes. Ahora, lo ideal y que yo recomiendo siempre es que cuando uno va haciendo los controles sanos del niño, uno le va explicando a los papás qué medicamento dar, en qué situaciones y de repente nos pasa porque uno va teniendo controles sanos mensuales. Sí, después pasa a ser cada 2 meses, cada 3 meses y después una vez al año. Entonces, ir manteniéndose del último control. Y si yo repito una dosis anterior, no me voy a pasar. Puede que no alcance a hacer la dosis y puede que nos quedemos cortos, pero eso es lo que hay que repetir la dosis anterior. Y tratar en lo posible de no dar antibióticos a menos que sea evaluado, o sea, esperar a ser evaluado, porque muchas veces le damos más antibióticos de la cuenta a los niños y va generando también los antibióticos, matan bacterias, no matan virus, entonces va a ser darle antibiótico porque sí nomás. Sí. ¿Cuál es la importancia también de que podamos hacerles algunos exámenes a nuestros niños? Por ejemplo, en mi caso, estuvieron realmente muy críticos durante una época de este año
Y es porque finalmente eran asmáticos, entonces muchas veces los cuadros terminan empeorando cuando tienen, por ejemplo, esta patología. ¿Cuál es la importancia de justamente ir detectando lo que probablemente nuestros niños tienen para así, obviamente, saber superar ciertas patologías o ciertos problemas que vayan teniendo a lo largo, por ejemplo, de este año, donde el contacto con los compañeros obviamente es mucho más directo y claramente se van, ¿cierto?, transmitiendo ciertas enfermedades? Bueno, con respecto a los pacientes asmáticos, hemos visto que como estuvieron esta suerte de burbuja, los niños pandemia estuvieron encerrados, hay muchas veces que no hemos tenido el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico se hace muy chiquitito. Cuando yo tengo 3 bronquitis en un año, yo pongo el ojo y voy sospechando. Entonces salieron estos niños que no hicieron esa bronquitis porque estuvieron encerrados. Claro. Entonces ahora están haciendo varias bronquitis. Varias bronquitis, uno tiene que decir 2, 3 bronquitis, tengo que considerar que el niño puede ser asmático. Generalmente el examen que se pide es una espirometría, un examen que se hace para diagnosticar esto, pero uno lo hace en los más grandes, porque es un examen que yo tengo que ser capaz de respirar, aguantar la respiración y soplar. Y muy chiquititos no son capaces de hacerlo, entonces no puedo hacer el examen. Entonces se maneja en base a la clínica. Un chico que está haciendo 3 cuadros, 4 cuadros bronquiales, de repente es recomendable iniciar un tratamiento con los que se llaman inhaladores, que son para los asmáticos, y ver la respuesta que tiene. Y algunas veces, claro, tiene súper buena respuesta y andamos bien. También la radiografía. Hay un examen que cuando están enfermos se ve en los síndromes obstructivos y en los asmáticos, que es lo que se llama hiperinsuflación. El tórax se ve mucho más expandido. Entonces uno puede ir sospechando por la clínica y las imágenes que podemos estar viendo eso. Ahora, en este periodo, la verdad es que hacer un test cutáneo en un chico que ha tenido hartas bronquitis, que le estoy dando corticoides, hay que esperar que estén sanos, le estoy dando los antialérgicos por este tema, le voy a hacer el test cutáneo y va a salir negativo. Claro, Entonces, porque está todo todavía activo. Entonces, mientras tanto vamos manejando los cuadros, esperamos un periodo mejor y ahí le tomo los exámenes. Sí, porque pensando también cómo estamos en esta época, hemos hablado, bueno, en la zona central, 30 grados, estamos hablando que no estamos viviendo un invierno tradicional. Acá también hemos tenido altas temperaturas, vamos variando, lo que significa este adelanto de las alergias, mucha confusión en ver estos síntomas. Test cutáneo, idealmente, cuando el niño o niña esté sano, ¿desde qué edad se recomienda también para empezar a tomar en cuenta ya pensando que pase todo esto? Bueno, generalmente a nosotros nos dicen que desde los 4 años en adelante vamos a hacer los test cutáneos, pero el inmunólogo como especialista puede solicitarlo antes, ¿ya? Pero la general es que se tome desde los 4 años en adelante. Ese sigue siendo, es como el... Sigue siendo el PIC test. ¿Te lo hiciste? Me lo hicieron cuando chiquitita, entonces me decían que era como los rasguños de un gatito. De un gatito, sí. Por eso a mí me quedó marcado, era chiquitita y me marcaron ahí algunas cositas sin inflamar. También poder reconocer qué tipo de botiquín tenerle preparado a nuestros niños en caso, por ejemplo, que nos vayamos el fin de semana, mañana es feriado. ¿Qué poder tener en caso de algún apuro, por ejemplo, aparte quizás el paracetamol, ibuprofeno? Si nos pudieses contar en detalle la preparación, por ejemplo, de alguna cajita para tener en casa en caso de algún apuro. Bueno, yo siempre recomiendo un antipirético, paracetamol, ibuprofeno. Cuando son muy chiquititos les ponemos supositorios, sino jarabe, dependiendo de la presentación que necesitemos. En algunos casos los papás han utilizado clorfenamina, en otros han utilizado otros medicamentos que es, no voy a decir por nombre comercial para no tener problemas, pero que viene la dexclorfenamina con un corticoide betametasona, que lo tienen ahí en el botiquín de dosis anteriores, que sirve también en los cuadros respiratorios y en los cuadros alérgicos cuando los pica algún insecto, siempre tenerlo en cuenta. Tener perenteril por si acaso hace un cuadro de diarrea en algún minuto, porque son las cosas más frecuentes que pueden tener. Y si el niño ha tenido bronquitis anteriores, llevar su inhalador y su aerocámara. En un caso puede ser que en la noche el niño obstruya, tenga mucha tos y yo no estoy segura si es una bronquitis o no. No estoy segura si es por el moco si está obstruido a nivel bronquial. Hacerle 2 puffs de salbutamol que no necesite, no le va a generar un daño, pero sí nos puede ayudar a minorar el cuadro. Y disculpen, por ejemplo, en mi caso, ayer tuvieron bastante tos, ¿ya? ¿Cuántos días yo debo esperar, por ejemplo, con esta tos nocturna, que por lo general es nocturna, en el día no es tan seguida? ¿Cuántas noches yo debo esperar, por ejemplo, este tipo de tos para ya hacer la consulta?
Bueno, todo depende del grado de la tos. Ya. Hay algunas veces que los niños tosen y les llega a dar vómitos. Claro, no. Y Esta es esos una tos más vómitos- controlada. esos vómitos descompensan a un niño, Claro. porque si son muchos. Ahora, si es una tos controlada, si generalmente cuando no tienen tos durante el día o en Solo la en la mañana noche un nomás y ratito. solo en la noche, Sí. a uno le hace sospechar más un cuadro alérgico Exacto. que un cuadro Frazada, bronquial. los Ya, mira. porque si yo estoy resfriado, voy a tener tos durante el día. En la noche igual tienen más tos por la descarga posterior que se produce al dormir, pero voy a tener tos durante el día. No es esa cosa de que yo me resfrío solo en las noches. Claro. Entonces uno va viendo cómo va evolucionando el niño, porque generalmente si la tos va empeorando hasta el tercer día, uno dice, chuta, aquí puede haber algo más, o sea, tengo que ver qué es lo que está pasando, no va a haber los bronquios, una radiografía. Pero si es una tos suave, puede que sea una tos alérgica o puede que sea un cuadro respiratorio suave que al tercer día va a pasar. Ok. Entonces todo depende de niño a niño y yo siempre digo, los papás son fundamentales. Hay niños que son súper hiperactivos, hay niños que son súper tranquilos, pero los papás conocen el basal de su hijo. Y su hijo, si es que uno lo ve como papá, que no está bien y sospecha que esto tiene otra cara, mejor consultar. Perfecto. Sí, a quienes somos alérgicos nos dura la tos en la noche y en la mañana a mí se me empieza a pasar cuando llego acá al canal. Así que voy ya cambiando de la alfombra del dormitorio que tengo que sacar. Doc, para ir finalizando y no dejar de lado la contingencia, todo lo que hay con este caso de sarampión que llegó a la región metropolitana y que obviamente genera preocupación. Y para aquellos que van a viajar quizás con sus hijos, Claro. tener en consideración también respecto a síntomas y las vacunas fundamentales también. Bueno, gracias a Dios nosotros no tenemos casos nativos, le decimos casos de nosotros de sarampión. Los casos que hemos tenido últimamente son todos importados, gente que llega con el sarampión. ¿Ya? Los síntomas, hay un rash cutáneo, al principio puede haber como un cuadro de resfrío leve, hay adenopatías que se inflaman, pero el principal factor es que tuve contacto con. Así de la nada no va a ser. Generalmente son pacientes que han viajado, lamentablemente no es como por ejemplo cuando uno hace un viaje a África, la fiebre amarilla, la vacuna, no está eso, pero sí el Ministerio recomienda en este minuto todos los nacidos entre el año 71 y el 81 que se vacunen por si acaso puede haber un brote. Siempre es preventivo y es mejor prevenir que curar, que no nos vaya a dar sarampión, porque si a uno le da sarampión, uno va a contagiar a sus hijos, va a contagiar a sus papás, va a contagiar a los abuelos. Entonces la idea es evitar eso, evitar que la enfermedad se disemine. Ok. Agradecerte la instancia y la posibilidad de tenerte con nosotros. Un gran saludo a todo el equipo también de la Clínica Andes Salud. Es muy positivo tener esta instancia de poder conversar, poder ir conociendo cómo poder enfrentar también todas estas enfermedades que se han dado y se van a seguir dando este 2023. Así que mucha suerte también en la labor. No, yo se los agradezco un montón porque esta forma de que los papás, las mamás que están viendo esto puedan tener un poco más de noción y también de repente cuando tienen los controles pedirle a su pediatra que le explique qué dosis tengo que darle en caso que le vaya a pasar, porque eso es lo que necesitan. Bajar esa ansiedad que Sí. uno entiende, sobre todo los papitos Todas las primerizos. mamás nos ponemos ansiosas. Sí. Muchísimas gracias. Éxito pues. en todo lo que se viene en esta Muchas gracias. época.